Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, profe, ahora sí. Bien. Esperemos que Internet no me juegue una mala partida. Bueno, chicos, miren, en el trabajo práctico integrador de la segunda entrega, lo vamos a entregar a convenir o una semana antes o una semana después del parcial. Lo que sí, no vamos a tener margen para entregarlo fuera de término. Por lo tanto, cuando lo convengamos entregar, ese día me lo van a tener que entregar porque ya estamos cerrando promedio. Y el taller de PERT y del diagrama de Gantt me lo van a entregar conjuntamente con el segundo trabajo práctico integrador. ¿Hasta allí se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, bien, perfecto. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Bueno, chicos, hemos visto toda la parte de planificación, tanto de planificación estratégica como de planificación operativa que estuvo dado por los diagramas de Gantt, de CPM y de PERT. Todo lo que vieron en el taller el otro día, ¿les quedó claro, chicos? Sí, profe. Claro, porque muchos de ustedes no tenían cargado el PERT, ¿verdad? Perdón, el project, no el PERT. Y al no tener cargado el PERT se les hizo un poquito difícil ver qué es lo que se podía hacer con esa herramienta. Pero yo les pido, por favor, que lo haga posible cargar. ¿Por qué? Porque es una herramienta maravillosa. Primero, supimos o pudimos utilizar el PERT y el CPM, no, como digo yo, hecho a cabeza. Pero lo bueno del PER es que uno tiene que cargar los datos de ese proyecto, que carga el conjunto de actividades, la precedencia, que eso es fundamental porque sin precedencia no podemos hacer el PER, y después los tiempos en unidades de medida, que ya dijimos que pueden ser horas, que pueden ser semanas, que pueden ser días, que pueden ser meses, para este proyecto. Y entonces ya el project les hace los dos diagramas, el diagrama de barras o de Gantt y el diagrama CPM y PER. Ahora yo les hago una pregunta para repasar. ¿Qué diferencia había entre la red, o hay, mejor dicho, para expresarme bien, qué diferencia hay entre la red CPM y la red PER? ¿Se acuerdan ustedes? No me acuerdo bien cuál era, pero uno era con tareas probabilísticas y el otro con tiempo definido, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se me escuchó o lo digo de vuelta? Que yo Tareas dije que determinísticas. Bueno, lo que ocurre, chicos, es que... eh, no, 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 no. Sí, habla, te escucho. Bueno, vamos a repasarlo un poquito. Lo que dijo la compañera acá está perfecto. El diagrama de CPM, o sea, método del camino crítico, las actividades que unen las distintas partes de la red, de acuerdo a las precedencias de cada actividad, es un tiempo que ya conocemos. ¿Por qué lo conocemos? Y porque hemos hecho un proyecto anterior. O sea, tenemos como un template. ¿Se acuerdan cuando en el colegio teníamos esas reglitas en donde teníamos los círculos, los cuadrados, los rectángulos, los números, las letras? ¿Para qué? Para hacerlas siempre iguales y con un molde, por decirlo de alguna manera. Esos son templates. Volviendo a nuestra red CPM y PERT, un template es, ¿por qué? Porque en proyectos anteriores hemos hecho esas tareas
y ya conocemos el tiempo a ciencia cierta que nos demanda hacer cada tarea. Entonces estamos trabajando con un universo determinístico. ¿Por qué? Porque conocemos el tiempo exacto de nuestras tareas. Cuando un proyecto se inicia por primera vez, estamos en presencia de un universo probabilístico. Y para calcular el tiempo de cada una de las actividades, vamos a necesitar datos. Un tiempo optimista, 4 tiempos normales, un tiempo pesimista dividido 6, que eso nos da la varianza, y ese tiempo estimado lo vamos a poner en cada una de las actividades. Una vez que tenemos calculado cada uno de esos tiempos, tanto la red CPM como la red PER trabajan exactamente de la misma manera para obtener la duración total del proyecto y para determinar cuál es el camino crítico. Recordamos que el camino crítico es la secuencia de tiempo más larga en la red, de tal manera que las actividades críticas son aquellas que nos van a retrasar o adelantar la duración total del proyecto porque no tienen huelgo. ¿Qué es el huelgo? Es la diferencia entre la fecha temprana y la fecha tardía. Y entonces, aquellas actividades que poseen huelgo son actividades que se pueden retrasar tanto como el huelgo determine, sin que se retrase la duración total del proyecto. En cambio, en las actividades críticas, donde la fecha temprana es igual a la fecha tardía, y lo decimos, el huelgo no existe, sí se va a retrasar o adelantar la duración total del proyecto. ¿Hasta acá quedó claro? Es un repaso simplemente. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, hemos visto toda la parte de planificación y ahora nos corresponde ver la parte de control. El control, ustedes vieron que Fayol decía que administrar era planificar, organizar, dirigir y controlar. Todos estos pasos que enumeró Fayol, todas estas etapas, se realimentan permanentemente, pero para poder controlar, yo sí o sí necesito haber planificado. ¿Por qué? Y porque yo no puedo decir tuve buenas ventas, ¿en base a qué? En base a una planificación que tuve de decir, bueno, para este año, o para este semestre, o para este mes, o para este trimestre, mis ventas van a estar en tales montos de dinero y de unidades. Entonces, si yo planifique, voy a tener un objetivo de ventas, que en este caso sería un objetivo cuantitativo, porque se puede cuantificar, y voy a comparar con lo que realicé para ese periodo que planifiqué y veré cuál es el desvío y tendré que aplicar las acciones correctivas. Por lo tanto, para poder controlar, yo sí o sí tengo que planificar, porque si no estaría gestionando mi organización en base a deseos. Quiero tener buenas ventas. ¿Y cómo sabes que tenés buenas ventas? Bueno, porque me fijé un objetivo, una meta de ventas para un periodo dado y establecí una estrategia para llegar a esa cifra. Si no, diría, bueno, creo que me va bien. ¿Y por qué te va bien? Y porque el negocio tiene mucha gente, porque me quedo sin stock enseguida y tengo que volver a pedir más stock, pero estoy manejando mi organización como manotazos en el aire, y así no se puede manejar ninguna organización. Por eso, la base del control es la planificación. Controlar significa cotejar lo planificado con lo verdaderamente realizado, ver cuál es esa diferencia y en base a ello aplicar acciones correctivas. Por eso decimos que el control es la última etapa del proceso administrativo. La ejecución de realizar las operaciones idóneamente según un proceso. Hay un proceso y por lo tanto yo tengo que ir monitoreando, no voy a esperar a controlar al final de que yo planifiqué, están en esos guarismos o no. No,
ventas se van ajustando a mi objetivo y buscar las causas de por qué sí o por qué no las ventas llegaron a ese nivel planificado. Entonces, este proceso sería la secuencia de etapas o actividades universalmente conocidas según la Organización Internacional del Trabajo. Sus siglas son, y vemos la representación gráfica a través de los cursogramas de los procedimientos. La operación, ¿qué dijimos que era la operación? Era el circulito, ¿se acuerdan? Y era todo aquello que agrega valor, emitir un formulario, recibir un pedido, controlar, o sea, aceptar el pedido, enviar ese pedido, todas esas acciones al procedimiento, al proceso, le agregan valor. La inspección tenemos que revisar es costo. Una demora, ni que hablar, la demora agrega el almacenamiento o depósito, agrega costo. Nosotros en esta materia, en Administración General, en segundo año, de manera columnar, un flujograma, pero acá los aprendimos a hacer de la manera columnar. Pero no es tema de la materia el análisis crítico del procedimiento. El análisis crítico del procedimiento lo van a hacer ustedes el año que viene en una materia que se llama estudio del trabajo y van a eficientizar el procedimiento. ¿Qué significa esto? Y significa que vamos a tratar de disminuir al máximo o de quitar todas esas operaciones que agregan costo. ¿Con qué? Con el objetivo de hacerlo mucho más eficiente el procedimiento y así poder utilizar mejor los recursos disponibles. El objetivo, por eso ya acá dice la diapo, es eliminar o reducir las actividades que no agregan valor. De forma con el presupuesto, o sea, con eficiencia y eficacia. ¿Se acuerdan que son las dos palabritas que a ustedes los van a acompañar durante toda la vida profesional que ustedes tengan? O sea, eficiencia, usar racionalmente los servicios y minimizar costos. Y eficacia, hacerlo en tiempo y en forma. Bien. ¿Cuál es el significado del control? ¿Cuál es el proceso del control? El control administrativo, nos dice Stoner, es el proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajustan a las proyectadas. O sea, lo que yo verdaderamente hice se ajustó a lo que yo verdaderamente planifiqué. Quiere decir que fijé bien mis objetivos y quiere decir también que elegí bien las estrategias para poder llegar a ese objetivo. Le sirve a los gerentes para monitorear la eficacia de sus actividades de planificación, organización y dirección. Es una parte esencial del proceso de control. Y si veo que mi realidad no se ajusta a lo que se planificó y ese objetivo en planificación estaba bien, tenía todos los elementos necesarios para poderlo alcanzar, entonces tendré que aplicar las acciones correctivas. Mockler dice que es un esfuerzo sistemático para establecer normas de desempeño con objetivos de planificación, para diseñar sistemas de retroalimentación y para comparar los resultados reales con las normas previamente establecidas, para determinar así
¿Se escucha, chicos? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. ¿Sí? Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, entonces, chicos, ¿qué significa esto? ¿Ven la pantalla? No, profe, la pantalla no se ve. Espérense, espérense. Acá compartí. Bien, ahora se ve, ¿verdad? Ahora sí, sí. profe. Ahora sí. Bueno, voy a apagar la cámara, chicos, para que para que tal vez así tengamos mejor conexión, porque no sé qué le pasa a mi zona que es un desastre. Bien, ¿ven la pantalla, chicos? Sí. Sí, sí. Bien, entonces dijimos que hay que establecer normas para determinar si existen desviaciones o no y aplicar aquellas medidas que sean necesarias para garantizar que todos los recursos de la empresa se usen de manera eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos. Entonces, vamos a ver acá cómo es los pasos básicos del proceso de control. ¿Qué significa esto? Significa, primero, establecer normas, o sea, parámetros, una manera de medir cuánto vendí, cuánto compré, cuál es la imagen de mi empresa, cuál es la atención que tienen mis vendedores hacia el cliente, si el cliente está satisfecho, etcétera, etcétera. Se deben fijar esos parámetros. ¿Se acuerdan que cuando vimos los elementos de la planificación, vimos que había objetivos cuantitativos y había objetivos cualitativos? En los cuantitativos es más fácil de medir porque son cantidades, y los cualitativos, que entrañan calidad, había que fijar un parámetro para poder medirlos. Entonces, una vez que tenemos esas normas y esas normas valen para medir, medimos el desempeño. Y nos vamos a preguntar, y acá tenemos el símbolo de decisión alternativa, si estas normas son buenas, o sea, y si este objetivo se cumplió, no si estas normas son buenas, perdón, sino si este objetivo se cumplió a través de las normas que hemos fijado. Si es sí, no hacemos nada porque quiere decir que todo marcha bien. Si no, tomamos las medidas correctivas, volvemos a actuar y volvemos a evaluar las normas, porque tal vez